Doy gracias al Señor por todos ustedes que han venido, hermano, a la iglesia este domingo a glorificar el nombre del Señor, y todos los hermanos y hermanas que están viendo este video. Dios los bendiga, ¿ok? Espero que usted evalúe y sea abierto. La primera tarea del teólogo, pienso yo, es ser abierto a otras interpretaciones que existen en cosas no esenciales que no afectan a la salvación, que se le llaman en la teología adiafora, cosas no esenciales en la fe. Así que Apocalipsis capítulo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Es página 833. Este es bien fácil de leer el libro porque es el último libro, ¿verdad? Alguien una vez mencionó un libro que no estaba en la Biblia, y una hermana de hermanita que no lee la Biblia, y va a buscarlo, ¿no? Y va a buscarlo, y el predicador decía: ¿qué pasó, hermano? ¿No lo halló? Ese la hermana buscando y no lo hallaba, ¿no? Apocalipsis capítulo 6, página 833, en la Nueva Versión Internacional, dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí con una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillo. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y el Hades, dice la Valera, y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi que el Cordero rompió el 6º sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval, dice. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, viviendo los últimos días. Estamos viviendo estos tiempos postreros que los apóstoles nos anunciaron de antemano, divino Dios. Soberano Señor, pedimos, Padre, que tu iglesia avance
esta tarde y que nos hagas entender qué tan temporales somos, Señor. Que estamos siempre a la propensidad de una gran persecución. Señor, ayúdanos a entender que somos privilegiados en comparación con otros eventos alrededor del mundo y otras personas alrededor del mundo que no tienen nada que comer ni dinero con qué comprarse. Ayúdanos a comprender todos estos aspectos y eventos apocalípticos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siéntese, hermano. Estudiando el libro de Revelaciones o Apocalipsis es fascinante. Se establece de que los 4 puntos tienen ciertas verdades. Sea la perspectiva preterista. Todo pasó en el pasado. Eso es lo que quiere decir la perspectiva preterista. En cierto sentido, naturalmente, ¿ok? El otro punto es el idealista y el ideal, que son eventos históricos y que van a seguir aconteciendo y que naturalmente, como implica la palabra histórico, que ya acontecieron ciertos de ellos en los primeros siglos de la iglesia. El futurista quiere decir que básicamente todo el libro de Apocalipsis es un libro futuro. No, tiene ciertas verdades, aunque no todo es futuro. Y en la otra perspectiva se me va ahorita se me viene a la mente. No, he aprendido mucho sobre estos estudios, querido hermano y hermana, y es un libro fascinante. Si algo no comprendemos del libro, lo que podemos comprender es la bendición que se promete en Apocalipsis 1, que dice: bienaventurado el que lea este libro de la palabra del Señor. Esa es la implicación de Juan. Es difícil porque tiene literatura apocalíptica, tiene literatura profética y tiene también contenido epistolar como cartas, ¿ok? Contenido como epistolar como en el sentido de Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Aquí miramos que la misma visión de el 4 al 6 está teniendo el apóstol Juan. Por eso a él se le llamaba el profeta Juan, el vidente Juan o el revelador, Saint John the Divine, el divino también le llamaban los primeros padres de la iglesia. La nueva versión internacional aquí falla porque no tiene la conjunción y, que cae en el griego. La Reina Valera, la Biblia de las Américas y la Biblia textual comienza correctamente con la conjunción y, que quiere decir y vi. Es decir, que es la misma visión, como lo dije en unos momentos. Lo mismo se halla en Apocalipsis 20. La conjunción y vi quiere decir que la visión de Apocalipsis 20 es la misma visión de Apocalipsis 19. La Reina Valera falla allí, ¿ok? Esto cambia el concepto de un milenio en el futuro, porque las naciones que se levantan en Apocalipsis 20, que se habla en Apocalipsis 20, son las mismas en Apocalipsis 19. En el concepto pretribulacional hay unas naciones que se levantan cuando viene Cristo a establecer el milenio y hay otras naciones que se levantan a los 1000 años. O la pregunta ha sido: ¿de dónde salieron las otras naciones al final del milenio? No, si usted no ha entendido eso, no se preocupe. Yo sé que aquí hay gente que me está agarrando la onda en muchos aspectos de lo que estoy diciendo y por ello lo digo, ¿ok? Y usted también, yo sé que me está comprendiendo ciertas cosas de este libro de Apocalipsis. Nada. Aquí miramos que Juan sigue teniendo esta visión
vi cuando el Cordero rompió. Sabemos que Juan empezó a llorar en el capítulo 5 porque nadie podía abrir los sellos, pero un anciano le dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, él ha vencido y él los va a empezar a desatar, por decirlo así, los va a empezar a romper para que la historia humana se empiece a desarrollar. Usted sabe que Cristo cambió la historia de la humanidad y también cambió la historia personal de cada uno de nosotros. ¿Qué dice, amén, hermano? Gloria al Señor. ¿Sabe? Bendito el nombre del Señor este día. Amén. Y te iba a decir que cantáramos ese canto, Martito, el canto, primer canto que cantaste. También al final lo cantamos, ¿ok? El donde está reinando, algo así dice. Cristo, a veces todo lo dicen algo así, a mí no me quedan los cantos, hermano. Pero el primer canto, ¿amén? El primero. El apóstol Juan oye que uno de los 4 seres vivientes le dice al primer caballo, el cual es blanco: ven. La traducción textual dice: sal. Un decreto eterno de Dios está proclamando este ser viviente, el cual va a ser ejecutado por el caballo blanco. En el concepto pretribulacional, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia no está, dice. Otros dicen que desde el capítulo 6 al capítulo 19 es la tribulación y la iglesia ahí no está, dicen los hermanos, ¿ok? Recuérdese eso recuérdese eso continuamente en su mente, porque esto lo vamos a tocar un poquito, naturalmente, cuando lleguemos ahí por el verso 10 y 11. El Cordero, lo vamos a leer, y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré, dice, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. ¿Me está siguiendo la Biblia, hermano? Amén. Síganme, por favor, ¿ok? El trasfondo de este pasaje está en Zacarías 1 y Zacarías 6. Aquí se describen 4 carros en los cuales van diferentes colores de caballos. Juan deduciblemente implica que Zacarías 6 contiene de la misma manera 4 montadores o 4 riders que van encima de los caballos. Hemos dicho, querido hermano y hermana, que si no se entiende el género apocalíptico, ¿ok? El género literario de Apocalipsis, si no se entiende Zacarías, los profetas menores, usted que me está escuchando, por favor, Isaías, Jeremías, especialmente Daniel, Ezequiel, nunca se comprenderá el libro de Apocalipsis. El hermano Luis Covera ha estado montando a Facebook, a su blog, literatura apocalíptica. Ayer yo subí el libro de Apocalipsis de Elías, para que la gente lo lea y se dé un panorama más o menos, ¿verdad? Cómo es que había diferentes apocalipsis en el primer siglo. Esta literatura surgió en el segundo templo. Lo que el hermano Lujovel le molesta, y a mí me molesta también, es que hoy hay gente que se llaman escatólogos y no entienden el género literario apocalíptico y no lo saben interpretar. No voy a mencionar nombres, pero es obvio que hay gente que sabe a quién me estoy refiriendo. No, ningún erudito, sea en Europa, ningún estudioso en Norteamérica o en la historia de la iglesia se ha llamado escatólogo. Simplemente ellos se han plasmado de que tienen doctorados recibidos en ciertas universidades. Sus credenciales están fundamentadas no en torres o en edificios de arena, sino en un diploma que está certificado por una gran universidad del mundo. Y esto, ¿verdad? Pues se está viendo mucho en el día de hoy, naturalmente, por la autopromoción que existe de que yo tengo un doctorado acá, pero no se dice dónde agarré mi doctorado, por lo tanto no se sabe uno de dónde, uno no sabe dónde averiguar. Y esto molesta, porque todo usted sabe que doctor, profeta, apóstol, después arcángel, después patriarca, matriarca, whatever, ¿ok? Pero bueno,
Este libro es difícil, pero es de beneficio. Con solo leerlo es de beneficio. ¿Quién dice amén, hermano? Pues ya la promesa está ahí, la bendición está ahí. Todos los estudiosos están de acuerdo qué significa el caballo rojo encendido, el caballo negro y el caballo pálido, y los personajes que lo montan. Sin embargo, hay muchas diferentes interpretaciones en relación al primer caballo mencionado, el cual es blanco. Vamos a leer Apocalipsis 13, 4 y después voy a dar las interpretaciones, ¿ok? Llevo 85 notas al pie en 7 capítulos, hermano, ¿ok? Después, cuando me muera y parta con el Señor, tal vez usted se lo pida a mi esposa cuando usted ya esté editado, como le decía sobre el libro de los Hechos del viernes. Decimos Apocalipsis 13, 4. Y adoraba al mundo. Fíjense bien el 3, hermano, ¿ok? Fíjense bien el 3. Dice 13:3 de Apocalipsis. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Escuchen esto, ¿ok? Uno de los grandes debates de Apocalipsis entre el hermano Gentry y otros han dicho que Apocalipsis fue escrito en los 60. Otros apuntan, como Carson, que fue escrito en los 90, ¿ok? Entre el 81 y 96, más allá en el early 90s, en los primeros años del año 90 del primer siglo, en el reinado de Domiciano. Todo eso vale la pena entender en qué año, porque en el primer siglo, si fue en los años 60, allá por el año 64, 65, Neón, el cual reinó entre el 54 y 68, se volvió una bestia, un demonio, literalmente. Mató a su madre, ¿ok? Era un homosexual, ¿ok? Un hombre pequeño pero perdido, mandó a matar a muchos, se volvió tan enemigo de la mera Roma clásica, ¿ok? Que el mismo Senado romano lo mandó a matar. A él lo mataron. Había un rumor también que él iba a resucitar después que lo mataron, que él iba a resucitar. Por eso es que muchos estudiosos dicen que él es la bestia. También en la palabra Nerón, también como que dándole cierta vuelta en no sé qué, en el griego o whatever, ¿ok? Cabalga 18 letras en 666. Ok, esto no lo sostiene Arthur Sproul. Hace unos meses yo oí un discurso de unos eruditos que dicen que se acaba de descubrir un manuscrito antiguo que la marca de la bestia no es 666, sino que es otro número. Imagínese usted que tantos libros se va a tener que cambiar, ¿ok? Y la manera tradicional de entender el número de la bestia como 666 va a tener que cambiar, y como que este manuscrito que se ha descubierto es más original que los que hemos tenido. Por eso es que yo daba una pequeña lección antes de la predicación el viernes. La nueva versión internacional no se puede decir en ignorancia que es una traducción de un complot, de un sinnúmero de teólogos que son herejes y que están tratando de distorsionar y que la iglesia apostate, ¿ok? Eso es una conjetura de que se dice en ignorancia. Lo que pasa es que la nueva versión internacional tiene al acceso en el día de hoy. Los traductores de esta Biblia tenían más manuscritos a su disposición, más antiguos que se han descubierto desde la última revisión de la Reina Valera, que fue en el 95, ¿ok? No es un complot, querido hermano y hermana, de la nueva versión. Esto lo traducen pensamiento por pensamiento y tratan de no corromper la doctrina cristiana en los textos sagrados, ¿ok? Por eso es que es más entendible esta versión. Pero vamos, ¿ok? Muchos dicen que era Nerón, ¿ok? La bestia de la cual habla el apóstol Juan. Otros dicen que no, porque el libro de Apocalipsis
fue escrito en los primeros años del 90 de la era de Domiciano. Este libro es el más controvertido de todos los estudiosos y teólogos. Teólogos. ¿Ok? Fíjense bien esto. Hendrickson dice: el caballo es blanco, dice. El color blanco siempre está asociado con lo que es santo y celestial. Piense sobre las vestiduras blancas, nubes blancas, trono blanco, piedra blanca, etc. Estamos seguros, por lo tanto, que el montador sobre el jinete blanco no puede ser ni el diablo ni el anticristo, dice él. En el libro de Apocalipsis, la palabra conquistar está relacionada con Cristo y los creyentes. El tema central de este libro es la victoria de Cristo y su iglesia. Cuando expresamos que este jinete es Cristo Jesús, dice él, estamos expresando la idea de todo el libro, dice él. ¿Ok? Tomen ustedes eso en consideración. Sobre el caballo blanco, en los últimos tres hay un consenso general. ¿Qué quieren decir? En el primer blanco hay muchas interpretaciones. Con la misma idea básicamente en mente escribe George Ladd. El jinete no es Cristo, dice, sino simboliza la proclamación del Evangelio de Cristo en todo el mundo. La corona es un símbolo cuyo significado es expresada en las palabras "salió venciendo y para vencer". Esto no significa una conquista completa, sino significa que la proclamación del Evangelio ganará victorias. Y cuando dice esto no significa una conquista completa, quiere decir en el pasado. Él dice, si no significa que la proclamación del Evangelio ganará victorias, dice. Y será predicado efectivamente en todo el mundo, y aunque existe el ambiente opresivo de maldad y hostilidad caracterizado por el odio humano, lucha y oposición, el Evangelio será victorioso en todo el mundo, dice él. Tal vez el próximo domingo vamos a traer, hay unas páginas donde estén los puntos sobre la tribulación y sobre el milenio. Hay ciertos hermanos que creen en un posmilenialismo. ¿Qué es el posmilenialismo? El posmilenialismo es esto, ¿ok? Que habrá un periodo de tiempo donde la proclamación del Evangelio llegará a todas las naciones y habrá un avivamiento mundial donde la mayoría serán convertidos a Jesucristo, y después de ese periodo de tiempo Cristo vendrá. Esto se acepta en relación a la interpretación del milenio. Esto se acepta como ortodoxia, como válido. No es herejía. ¿Ok? En esta iglesia sostenemos de que el milenio es un periodo de tiempo, lo vuelvo a repetir, un periodo de tiempo donde Cristo se señaló que iba a estar reinando, y que está reinando literalmente desde el trono del Padre ya. Es decir, que los textos del Apocalipsis donde enseñan que Cristo está reinando literalmente ya se han cumplido. Los hermanos pretribulacionales que creen en un rapto secreto, ellos creen que habrá un milenio futuro basado en Apocalipsis 20 donde Cristo reinará, y por lo tanto Cristo no está reinando en este momento. A ese punto se le llama el premilenialismo dispensacional, que antes del milenio viene Cristo y después hay un reino milenario de 1000 años, literalmente interpretando Apocalipsis 20. Fíjese bien esto, hermano, aquí. En la interpretación del Ladd, el jinete blanco no es Cristo, sino el Evangelio que sale venciendo y para vencer. Tomemos en consideración esto. No toqué los textos que cita el hermano Hendrickson, pero vamos a considerar los textos del hermano Ladd. Miren lo que dice en Marcos 13:10. Marcos 13:10. Dice:
que primero tendrá que predicarse el evangelio. ¿A dónde? Todas las naciones. El libro de Apocalipsis señala que el hombre no tiene excusa, querido hermano y hermano. Y este evangelio, una vez hace como 40 años, Billy Graham dijo: ustedes quieren, dijo en una conferencia evangelística, ustedes quieren que Cristo venga, dijo, ¿saben qué? Prediquen el evangelio para que todos aquellos que deben de ser salvos vengan y así vendrán, dijo él. Y es verdad, querido hermano y hermana, es verdad. No habrá venida de Jesucristo hasta que este evangelio sea predicado en todas las naciones. Alabado sea el Señor. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Este es el justo juicio del Señor, el amor de Dios que le tiene a todas las naciones. Este es el amor que tiene Dios por las almas perdidas. Y esto es lo que nos debe de motivar a nosotros los cristianos. Voy a un extremo y digo, esto es lo único que nos debía de interesar. La agenda de Cristo, la agenda de Dios. El problema de nosotros es que por veces ponemos nuestra agenda sobre la agenda de Jesucristo de Nazaret. Pero es la agenda de Cristo que vale, querido hermano y hermana. Ya Twitter, Facebook, whatever, correos electrónicos, textos, hay que evangelizar. Hay que evangelizar. Aquí miramos, mira lo que dice Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Luego vio a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Que no pueden llegar que no pueden llegar los misioneros, que no podrían llegar los misioneros a la Unión Soviética. Queridos hermanos y hermanas, déjame decirles que cuando más a los hermanos ortodoxos los trataron de exterminar en la Unión Soviética, alabado sea el Señor, más se producían los cristianos, alabado sea Cristo, porque en tiempos de persecución siempre está ahí el Señor fortaleciendo la iglesia, y donde los misioneros no llegan, los ángeles llegan, porque ellos son seres sobrenaturales enviados por el Dios soberano que dirige la historia de la humanidad. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no decirle a Dios en oración: manda a tus ángeles que prediquen el evangelio de la gracia? ¿Por qué no? ¿Acaso que no se pueden hacer visibles los ángeles? Claro que sí se pueden hacer visibles. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento lo señala. Alabado sea el Señor Jesús. Claro que sí. Eso dice aquí. Dice, este no es Cristo, es el evangelio que sale venciendo y está para vencer. Sale venciendo y para vencer. Que este caballo ha engañado a muchos intérpretes. Que también son de Dios, ¿no? Lo hace notorio con un sentido de humor el erudito Smith. Oiga bien esto. Él dice: cuando Cristo en realidad venga conquistando y para conquistar, no habrá ya más juicios como los que representan los caballos segundo, tercero y cuarto. Después cita al erudito Swift. Él dice, Swift dice con acierto del primer caballo: una visión de Cristo victorioso sería inadecuada en el comienzo de una serie que simboliza el derramamiento de sangre, hambre y pestilencia. O sea, no hace sentido que este sea Cristo, dice, porque es una serie de caballos que salen, dice él. Incluso Torrance, otro erudito que vivió, él ya está con el Señor, cae en la cuenta de ello, si bien adopta una forma de interpretación estrictamente espiritual. Se puede en modo alguno dudar de que se trata de la visión del anticristo, dice él. Se parece tanto al Cristo auténtico, dice él, que engaña a la gente, incluso a muchos lectores de este pasaje, dice. Y es la verdad. Dice otro, dice Pío, verdaderamente difícil de pensar que sea el jinete del caballo blanco Jesucristo, dice, ya que esta es una serie de visiones donde hay diferentes caballos que se
apocalipsis que tradicionalmente se les ha llamado. Mire lo que dice Apocalipsis 17:7. Al verla, no, entonces el ángel me dijo, ¿lo tenemos? Página 839, Apocalipsis 17:7. ¿Lo tenemos? Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? No, perdón, 17:17 es, perdón. 17:17 es. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino ¿qué? Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios, hasta que su tiempo se ha cumplido, dice el libro de Daniel también. Lo más importante, querido oyente, usted que está acá, usted que me está viendo en YouTube, lo más importante, si usted no entiende nada del libro de Apocalipsis, es esto: de que Dios es el que dirige la historia, punto, y se acabó. Alabado sea el Señor Jesús. Es eso lo que señala Apocalipsis. Él dirige la historia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Lo demás es puro comentario, lo demás es pura conjetura de hombre, interpretación de hombre. Aquí decimos que Dios es el dueño de la historia, y como alguien ha dicho, por eso se le llama history en inglés, porque es his story. Alabado sea el Señor Jesús. Es la historia de Él. Por eso es que señala de que el Señor está sentado en el trono. Por eso señala que solo el león de la tribu de Judá, aquel que ha vencido, puede romper los sellos para que la historia se desarrolle, porque Él es el que tiene control sobre todas las naciones. Este es otro mensaje, básicamente, de Juan, diciéndole a sus lectores: sigan adelante, que no les importa los ancianos, que no les importa los emperadores, que no les importa aquellos que están legislando leyes en contra de las iglesias. Hermanos amados, dice Juan en el primer siglo, sigan adelante, van a seguir persecuciones, pero ¿saben qué? Cuando ustedes mueran, allá están listas las vestiduras blancas para vestirlos, para que empiecen a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy así mismo le dicen los chinos en Camboya, en Vietnam, en Chiapas, en Colombia, donde los hermanos son perseguidos: sigan adelante, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es el dueño de la historia. Y no temáis a aquellos que mutilan el cuerpo, temed a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. Y no tengáis temor cuando vengan ante los tribunales, porque el Espíritu Santo os dará palabra con la cual no podrán tener objeción a los enemigos del Evangelio, dice Jesús. Mi alma te alaba. Hay lugares donde persiguen a los hermanos. Hay lugares. Allá usted puede ver la voz de los mártires. Allá usted puede ver esa revista, la voz de los mártires. Voy a agarrar el libro para que sea tocado por Dios, hermano. Para que sea tocado por el Espíritu Santo, y miren los grandes testimonios de los hombres y mujeres que han confesado en medio de la persecución a Jesucristo como el único Señor. Debíamos decir: tú eres cristiano acá. Amén, soy cristiano, amén. Te he invitado a la iglesia. ¿Quieres arrepentirte tú? Puedes celebrar vida eterna en este momento. Aquí está el Señor. Sí, hermano. El G.K. Bill dice que está de acuerdo, diciendo: el primer jinete representa una fuerza satánica intentando derrotar y oprimiendo espiritualmente a los creyentes, oiga bien esto, por medio del engaño, persecución o ambas cosas, dice. Querido hermano, si el diablo no engaña a la iglesia, póngame atención en esto. Si el diablo no engaña a la iglesia con falsa profecía, con supuestas predicaciones bíblicas, la trata de derrumbar a través de persecuciones o viceversa. ¿Sí me entienden? Aquí en Norteamérica no hay persecuciones, pero lo que abunda es la falsa
falsa profecía, la falsa enseñanza, los falsos maestros, queridos hermanos y hermanas, los falsos mesías, los falsos cristos. Por eso es que dijo Henry Charles un experto de la Apocalipsis hace 100 años. Lo que aquí vemos es que Juan tiene en mente los sermones apocalípticos que Cristo dio en el monte de los olivos. Y ahorita vamos a tocar ahí. Miren lo que dice Apocalipsis 11:7. Usted debe discernir, querido hermano y hermano, si me está escuchando en YouTube. Usted debe discernir, pedir al Señor el discernimiento del Espíritu, escudriñar la Biblia. No agarre su doctrina solo del libro, lea la palabra del Señor. La Biblia dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios. Apocalipsis 11:7. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sea algún ser histórico, ¿ok? O sea, un ser futuro llamado anticristo en el futuro, ese ser tendrá poder grande, sobrenatural, que hará milagros y señales, como se le llama en 2 de Tesalonicenses 1:12, el pequeño Apocalipsis de Pablo. Así se le llama ese párrafo. En el pequeño Apocalipsis de Pablo, como se le llama 2 de Tesalonicenses 1:12, señala Pablo que en el último tiempo, en el futuro, habrá un ser llamado anticristo, el cual hará grandes señales y prodigios, y lo que le va a preceder es el espíritu del falso profeta, según el libro de Apocalipsis. Dice lo que dice 13:7. Estoy agarrando aquí elementos preteristas, históricos, ideales y futuros, si usted me pone atención, ¿ok? Decir que todo pasó en el pasado es un extremo, ¿ok? En el cual cayó el hermano Gentry y algunos lo acusaron de hereje, ¿ok? Esto se llama el preterism, el preterismo extremo. El preterismo parcial es ciertas cosas acontecieron en el pasado. El futurista dice todo, básicamente desde el 4 al 19 hasta el 22, es futuro. Eso yo no lo acepto y es inconcebible. No se puede entender el libro de Apocalipsis así, en ninguna manera. Ni decir todo va a acontecer en el futuro, ni decir todo ya aconteció, porque esos son ambos extremos donde cae la gente. Apocalipsis 1:19 señala, escribe las cosas que están aconteciendo y que pronto han de suceder. Ese pronto han pasado 2000 años, o en esos 2000 años algo ha acontecido, querido hermano y hermana. Ok, yo le puedo señalar eventos históricos o pueden señalar eventos apocalípticos. Okay. Por ejemplo, le voy a decir esto una vez más. Allá en el siglo XV, allá por los 1400, en Europa pasó la Black Death, la muerte negra. ¿Ok? Mató como el 60-70% de la población europea. En Alemania se levantaron un grupo de religiosos católicos haciendo procesiones y se flagelaban, pensando que así podían calmar la ira de Dios. ¿Ok? Pero imagínense que esa plaga negra, ¿ok?, o Black Death, que le llamaban, mató 70% de la población mundial, de la población de Europa. Hace 2 semanas leí un artículo de una plaga, no sé a dónde, sino va al lugar, ¿ok?, donde como 80, 90 niños estaban muriendo misteriosamente de una plaga y ciertos científicos iban a ir a averiguar. Podemos mencionar eventos apocalípticos con señales de apocalipsis, ¿ok?, donde la gente ha entendido Cristo ya viene, Cristo ya viene. ¿Sí me entienden, hermano? Ha habido eventos así. Como en los 1870 me parece, Karl Marx criticó el Tesoro Nacional de la India porque solo en Orissa se murieron 70,000 personas
el tesoro de la India avanzó y los políticos de aquel entonces estaban más interesados en, ¿verdad?, incrementar el tesoro nacional de la India que los pobres muertos que yacían en las calles. 70,000 personas. Y eso es lo que criticó Karl Marx para promover su comunismo guerrero. Fíjense bien esto. Vamos a leer, ya lo leímos, 13:7. Aquí miramos que el anticristo ha hecho guerra contra los santos y va a seguir haciendo guerra a través del espíritu de él, y va a llegar a una escala posiblemente mundial en un futuro, donde ni los evangélicos en Kansas City en el 221 North 18th Street se van a salvar, sino que posiblemente nosotros mismos vamos a experimentar una guerra grande donde va a haber persecución, queridos hermanos. Aleluya. Cuando ya la gente diga no puedes predicar en contra del homosexualismo, señalar el homosexualismo como pecado, esto y lo otro, entonces muchos pastores van a decir, bueno, yo tengo más responsabilidad de ser. Mi compromiso es con la palabra del Señor y no con usted, señor Barack Obama o señor Mitt Romney. Mi compromiso es con la palabra del Señor. Cuando eso ocurre, como ocurrió en el primer siglo, en todas las edades, hermanos, donde la China dice no se pueden congregar, los hermanos se congregan, punto y se acabó. Porque primero en ese pensamiento, entre la espada y la pared, donde uno la corre como cristiano, el deber es ser fiel al Cordero y al mensaje de Dios antes que los hombres. Amén. Pedro lo dijo. Hay que ser obediente a Dios antes que los hombres, dijo él. ¿Verdad que sí dijo? Y tuvieron por gran galardón y privilegio el haber sufrido por el nombre. Dice. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Por qué decimos que esto de preterismo parcial hace sentido histórico, idealista, esto y lo otro? Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:7. ¿Okay? En el pasaje del pequeño Apocalipsis de Pablo, ¿cómo se le llama? Mira lo que dice. Wow, cómo avanza el tiempo. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Es obvio en este pasaje de que antes de la venida de Cristo vendrá el anticristo, vendrá la apostasía, la cual ya estamos viendo. 2:7 dice: es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. ¿Qué dice? ¿Verdad que sí dice? No dice va a ejercer su poder, no dice así. ¿Qué dice? Ya está en acción, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice la Reina Valera. Esta señala lo mismo, que ya está en acción. Seguimos. Mira lo que dice Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20. Y perdón que no les di la página de 2 Tesalonicenses. Apocalipsis 19:20. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Pero no los otros que tenían el sello de Dios, porque los sabios entenderán los tiempos, dice Daniel 12. ¿Verdad que sí, hermano? Los sabios entenderán, dice. Una persona que posee el Espíritu no es engañada para siempre. Puede ser arrastrada por malicia temporalmente, pero no para siempre, porque si fuera posible los engañaría, pero es imposible, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si fuera posible, es imposible que una persona que posee el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor nos guiará a toda justicia. ¿Y a qué dijo el Señor? La verdad. ¿Qué dijo don Pablo, el de Tarso? El Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y toda verdad. Sigo. Fíjense bien esto, hermano. Y esto va con el pasaje, ¿ok? Pónganme atención a esto. También esto se puede ver, dice,
veo citando a Kessler, o un estudioso. Lo voy a poner aquí. Dice, el arco y la corona son emblemas típicos asociados con el dios Apolo. De acuerdo con esto ha contendido este erudito que la imagen del arco y la corona en Apocalipsis 6:2 refleja la figura de Apolos, y esto es verdad, el dios Apolos, el cual era un dios asociado con la inspiración de la profecía pagana y que era muy bien conocida en el Asia Menor, ¿ok? Especialmente en Esmirna y Tiatira. Si la alusión a Apolo es incluida juntamente con los otros trasfondos, se aumenta la probabilidad de la identificación del jinete representando las fuerzas de la falsa profecía y los falsos mesías. Hace 2 semanas vino un profeta acá, y yo le voy a leer lo que me dijo aquí en Facebook, ¿ok? Aquí lo tengo en privado y que lo oigan los hermanos en YouTube. Estas son las gentes que mueven las masas, los grandes profetas de hoy, y dicen tener la unción y dicen andar bendiciendo a los hijos de Dios. Miren lo que me escribió en Facebook. Por cuando te has metido con un Nabi, creo que Nabi quiere decir siervo de Yahweh o profeta, yo declaro y decreto, pronuncio una maldición sobre ti, le puso. Los tuyos, finanzas, salud, que tus oraciones se vuelvan abominación a Yahweh, los cielos se te cierren hasta que te arrepientas con Dios y pidas disculpas públicamente a mí y a otros siervos. Te desato un espíritu atormentador y confusión, terror en el nombre de Jesús. Temblando estoy. Hermano, querido hermano y hermana, abundan los falsos profetas en el día de hoy. Pongamos atención a que el Apocalipsis está acá, y abundan aquellos que se dicen ser siervos de Dios, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, dijo el apóstol Pablo. Es preferible, dice el padre de los dispensacionalistas, el hermano Walford, que el jinete blanco es un Cristo falso, el anticristo. Es simplemente el anticristo. El espíritu del anticristo está acá. El falso profeta está acá. Y que ninguno me venga diciendo que los falsos profetas no pueden hacer milagros porque solo Dios puede hacer milagros. No, es mentira. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 2 que habrán grandes señales y prodigios mentirosos para que se engañen, para que vayan detrás de ellos aquellos que se han complacido en la justicia y han rechazado la verdadera predicación del evangelio. Así que todos nosotros nos debemos de examinar a quienes estamos oyendo y cuál es el mensaje que nos gusta oír. ¿Sí me entiende, hermano? Porque a los hijos de Dios les gusta la palabra de Dios, porque ella es la única que nos hace. ¿Quién dice amén? La mentira a ellos les cae mal, porque ellos son los hijos del Dios viviente, en aquel que no hay sombra de variación, en aquel que no hay mentira, el verdadero Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los cristianos. Así que los hijos de Dios se complacen en la justicia y en la verdad, porque han recibido aquel que estableció el cristianismo, el cual está fundado en verdades históricas en todos los siglos, por los siglos, edades y edades, en nuestro Señor Jesucristo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También siguiendo la puerta paulina, los verdaderos apóstoles te dijeron: nada podéis hacer en contra de la verdad, sino por la verdad. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Qué falsos profetas y apóstoles? Atormentados serán día y noche por haber corrompido tanto mensaje, haber corrompido la palabra de Dios y haber dicho: así es el Señor, cuando el Señor no había hablado. Ya está en acción la mentira, hermano. Ya ha estado desde el primer siglo. Verso
Vamos a leer allá, vamos a seguir en Apocalipsis. Apóstoles, profetas, apóstoles, sacándole dinero a la pobre gente y la gente ni tiene para pagar su propia renta. Solo vienen estafando a los hermanos que con una fe humilde quieren alabar al Señor, maldiciéndolo si no le dan una ofrenda, diciendo dame una ofrenda y el milagro se te va a cumplir. Es una mentira de Satanás. No hay que creer en Dios, hay que tener el oído listo a la palabra del Señor y a los verdaderos profetas de Dios que nos dicen la verdad, que aunque nos llega el corazón, alabado sea el Señor, y predican en contra del pecado, y esos ídolos que se quieren meter en nuestro ser los derrocan a través de la palabra del Señor. Pero no esos falsos que crean más ídolos como es el dinero. El evangelio de la prosperidad es una maldición. Y es así, y así lo dice la palabra del Señor, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, cual codiciando algunos se extrañaron de la fe y fueron traspuestos por muchos dolores. Por eso mucha gente dice acepta a Cristo, porque se le están presentando un Cristo que les va a engrandecer la empresa. Por eso los grandes héroes de TV y Enlace tienen grandes seguidores. Pero todo esto es un tiempo determinado, dice el Señor. Todo está determinado. Mira lo que dice del 3 al 8. Solo ellos prosperan, los hermanos nunca prosperan. Solo ellos. 6:3. Cuando el Cordero rompió el segundo vello, oía el segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Muchos han dicho que aquí se usa la palabra macaira como para señalar un puñal corto, como en Efesios 6:17 se usa la palabra macaira, es decir, que no tiene tanta potestad como evidentemente se puede notar con esa espada, sino que simplemente es limitado el poder que tiene según algunos intérpretes. Nos vamos a subir al verso 7, querido hermano y hermano. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillo. El jinete se llamaba Muerte. El infierno lo seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Fíjese bien esto. Dice Charles, hermano Charles, hace más sentido que estos 4 juicios del verso 2 al 8 se refieren en parte a eventos históricos contemporáneos del primer siglo. Aunque es difícil en saber concretamente los eventos que el escritor tiene en mente, dice él. Lo estoy traduciendo al español, ¿ok? Él identifica a los partos. Los partos eran expertos con el arco. Ellos le dieron grandes problemas a Roma, ¿ok? El segundo es Roma, dice. El tercero posiblemente es el edicto de Domiciano. Domiciano fue el emperador de Roma entre el 81 y el 96. Lo sigo repitiendo, ¿ok? Para que usted se vaya memorizando eso. El cuarto es Nerón y su persecución, dice él. Para otras identificaciones nos empuja a otras páginas. Vamos al 9 y 10. Vamos a avanzar, hermano. No, es un panorama, querido hermano y hermana, que estoy dando de todo el Apocalipsis. No estoy tocando profundamente texto por texto. Me estoy saltando unas notas que tengo. ¿Ok? No estoy entrando profundamente a cada texto, sino por eso es que me estoy yendo cada domingo por cada capítulo. Versos 9 y 10 del 6. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: Señor santo y veraz, seguirás sin juzgar. Soberano Señor santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin
Note que están vivos, ¿ok? Vestidos de ropas blancas. Esto es bien importante, querido hermano. Romo, léeme lo que dice primera de Enoc, el segundo párrafo que te di, por favor. Capítulo 47, verso Sí. 4. Los corazones de los santos estaban llenos de alegría, pues se ha conocido el número de los justos y la oración de estos Perdón. se ha escuchado. Era el primero que te di, perdón. El primero que te di. Que es en 70, verso 1 al 3. Sí. Y después de esto sucedió que durante todo el tiempo de su vida, su nombre de entre los que moran en la tierra fue elevado en el aire hacia el Hijo del Hombre y hacia el Señor de los Espíritus. Y fue elevado en el aire en los carros del Espíritu y su nombre se desvaneció. Y desde ese día ya no estuve más entre ellos. Y él me colocó entre dos vientos, entre el septentrión y el occidente, donde los ángeles usaron cuerdas para medir el lugar destinado a mí, el elegido y justo. Y allí vi a los primeros padres y a los justos que moran en aquel lugar desde el principio. Este es un libro que se le llama Enoc. Esta es una versión etíope que Charles le llamó hace 100 años primera de Enoc. Ese escrito existió en la literatura del Segundo Templo. La literatura, el periodo del Segundo Templo es desde por los años 450 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Se cubre como 520 años, ¿ok? Donde surgió mucha literatura y varios apocalipsis. Enoc era un libro apocalíptico que surgió en ese tiempo, que un judío se lo atribuyó a Enoc, el que fue raptado. Y el escritor señala que Enoc es raptado y dice que vio allí las almas, vio a los santos que desde antes habían muerto. Esto establece lo que el resto del Nuevo Testamento señala, que entre la muerte y resurrección corporal de los creyentes hay un lugar de reposo y de felicidad. ¿Quién dice amén? No es como los testigos normales o los hermanos o adventistas que dicen el alma duerme. Eso es mentira. La Biblia usa un eufemismo, una palabra agradable por una desagradable, ¿ok? Para decir que los hermanos duermen cuando mueren. Pero eso no quiere decir literalmente dormir, sino que es literalmente quiere decir que están en la presencia del Señor. Solo que se usa una figura de dicción que señala que se usa una vez más en un eufemismo. Una palabra desagradable de muerte se usa por la palabra dormir. Es obvio que Cristo le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién dice amén? En el momento que partamos de este cuerpo, nos vamos a su presencia esperando la resurrección del cuerpo. ¿Quién dice amén? Por eso es que dice: y vi las almas. ¿Sí me estoy entendiendo esto, hermano? Usted conoce el Nuevo Testamento, ¿ok? Mira lo que dice, ¿ok? Dice, cuando el Cordero Retorcido, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido ¿el qué? ¿El qué? Eso es el primer siglo. Es el primer siglo. Los hermanos que murieron. Ahorita voy a terminar. Esto de vestiduras, ropas blancas, miren lo que dice Apocalipsis 24. Esto no, Hendrickson hizo un gran breakthrough hace muchos años, en los 40, cuando existió el hermano sobre sus notas en el Apocalipsis. Y todos están de acuerdo con él de que no son eventos cronológicos que se plasman en el libro del en el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 24 y después alguien me va a leer Apocalipsis 3:5. Es más, primero vamos a leer Apocalipsis 3:5. ¿Okay? Alguien me va a leer Apocalipsis 3:5. Rápido. ¿Qué dice hermano Fernando? El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ok, dice, y a otra iglesia le dice
que no solo los va a vestir de blanco, a esta iglesia les dice que les va a vestir de blanco, y sabemos que a todas las iglesias les da el mensaje, lo mismo es, por eso es que dice el plural iglesia, ¿cómo dice? Y el que, los últimos versos de los mensajes de las iglesias, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Quiere decir que todos los mensajes aplican a todas las iglesias. A uno le dice, y al que venciere le daré que se siente en el trono de mi Padre. Eso quiere decir reino, que va a reinar en el momento que iba a morir el mártir. Aquí dice que lo va a vestir también. Por eso se dice que Apocalipsis 20 no es un tiempo futuro, sino que comienza, sea cuando el cristiano viene a los pies del Señor Jesucristo o muere y empieza a reinar desde el cielo con el Cristo glorificado. ¿Me estoy explicando acá? ¿Me estoy explicando? Por eso es que se dice que el cristiano muere y empieza a reinar con el Señor, porque está vestido de vestiduras blancas. ¿Ok? Apocalipsis 24, alguien me lo leerá. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense bien esto, hermano. Dice el profesor Aune, dice, aquí hay una frase griega en el verso 9 y 10 que indica que estos mártires no solo dieron testimonio del mensaje de Jesucristo, sino que habían recibido y preservado el Evangelio, y también se refiere a los mártires de la era neroniana, dice, y esto hace sentido. Es decir, se está refiriendo el hermano Juan a la era neroniana, de decir 20 años o 4 años, según el dato que usted le ponga cuando se escribió Apocalipsis, de gente que había recibido el mensaje de Pablo, pero para ese tiempo ya estaban siendo muertos a causa del testimonio del Señor. Verso 11, seguimos, miren lo que dice el 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir. Mira, hermano, yo he tratado de plasmar esto en mis escritos en el blog. El mismo Nuevo Testamento señala de que Dios tiene todo predeterminado, hermano, por no usar la palabra predestinado, por no usar la palabra predestinación una vez más, que yo sé que aburre a muchos hermanos, ¿ok? El judaísmo temprano, la literatura del segundo templo señala esto y todo el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice Primera de Enoch, hermano Romo, por favor, please. Libro de Enoch, capítulo 47, verso 4. Los corazones de los santos estaban llenos de alegría, pues se ha conocido el número de los justos, y la oración de estos se ha escuchado, y su sangre ha sido llamada a presentarse ante el Señor de los espíritus. Dios, todo cristiano sabe que Dios conoce todo el futuro. ¿Quién dice amén? Dios conoce el número de los que van a ser salvos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no más de ese número que Dios tiene y conoce ya? Esa es la pregunta que nos pone a reflexionar mucho, nos pone hasta hablar demasiado por veces, y nos debería incluso, digo yo, a movernos a las misiones mundiales. ¿Quién dice amén, hermano? Porque Dios tiene de toda tribu, de toda lengua y de toda nación salvos también. ¿Quién dice amén, hermano? Bajo esa confianza va el evangelista, sea arminiano, calvinista, y va confiando que el Señor al fin del día es el Señor. Porque el arminiano dice, Señor, ora, y dice, Señor, tócalos. Y el calvinista dice, Señor, tócalos, yo predestino
dice. Pero en toda la literatura del judaísmo, hermano, y de aquí señala de que hay un número, ¿verdad? Vamos a... Dice, fíjense bien lo que dice aquí, vamos a leer. Dice, y vi al cordero que rompió el sexto sello. A mí me encanta la atención que aquí no se abren los 7 sellos, sino se abren 6 sellos normalmente, ¿ok? Y un ser sobrenatural que está allí, ¿ok? Es el que los está abriendo. Pero vamos a seguir, ¿ok? Miren lo que dice el 12. Vi que el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Déjame decirle que para el año 17 de nuestra era común, AD o Anno Domini, en la vida en esta era, ¿ok? 12 ciudades en el Asia Menor habían sido destruidas a causa de terremotos, ¿ok? 12 ciudades. En el Asia Menor eran normal los terremotos. También creo yo, no lo traigo en mi nota, que Juan tiene en mente Zacarías 14, que dice que habrá un gran terremoto en un tiempo postrero. ¿Alguien ha leído Zacarías 14? Hermano Roma, ¿verdad que lo ha leído? Por ahí se menciona un gran terremoto, como en el tiempo del rey Usías, ¿ok? Recuérdese que Cristo dijo, Charles era un experto en la literatura apocalíptica hace 100 años, y él agarró estos, es correcto, que Juan está tratando de agarrar extractos del sermón apocalíptico que Cristo dio en el Monte de los Olivos para meterlo a sus eventos contemporáneos en el Asia Menor y en su libro apocalíptico, ¿ok? Recuérdense que Cristo dijo que iban a haber, ¿qué? Falsos mesías, falso esto, iban a haber, ¿qué dijo? Terremotos, dijo así. 24:7 de Mateo. Terremotos, dijo, ¿verdad? ¿Se recuerda?